Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este 21 de abril. Como siempre, es un placer, es un honor que usted nos pueda acompañar en el abordaje de esos temas importantes de nación. Este día ha sido un día totalmente de luto, ya que como Canal 8 y como familia de Mix de Medio, externalizamos nuestras condolencias hacia la Iglesia Católica por el profundo y sensible fallecimiento de quien en vida fuera Jorge Bergoglio, o como mejor conocido como el Papa Francisco. Descansa en paz. Es así como en esta ocasión nosotros queremos abordar esos temas importantes que tienen que ver incluso con la migración, ya que podrían haber una gran cantidad de términos que nosotros no estamos entendiendo, que nosotros tal vez estamos confundiendo. ¿Es lo mismo deportación que extradición, que expulsión? Bueno, eso más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando de siempre el especialista en migración, César Ríos. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Rato de no tenerlo por acá. Gracias, Fernando. Siempre son oportunas las llegadas porque cuando me invitas acaban de acontecer varias cosas que se nos acumulan y hemos tenido un par de semanas muy cargadas en el tema de migración. Pero antes que nada me uno a tus palabras iniciales sobre el Papa Francisco, de origen migrante, sí, ¿ya? Porque viene de familias italianas y que hizo un esfuerzo grande por humanizar el tema migratorio. Ya visitó muchos lugares, pidió contra la xenofobia, y lo que va a quedar a la historia es qué fue lo que con las pocas palabras que intercambió con el vicepresidente de Estados Unidos en su visita hace unos días, sí. Ya que según los periódicos en el mundo, el vicepresidente de Estados Unidos llevaba un mensaje para explicar lo que estaban haciendo con los migrantes en Estados Unidos. No sabemos qué le contestó el Papa Francisco, ¿no? Son cosas de la historia. Son cosas que tendremos que esperar al menos un tiempo más, si es posible que la historia nos revele qué fue lo que se dijo. Claro. Así que vamos entrando en materia, César, porque, a ver, en estos días hemos escuchado muchísimos esos términos sobre expulsión, traslado, deportación, y muchas personas por ahí muy influyentes casi que las utilizan indiscriminadamente, considerando que todos los términos son exactamente lo mismo. Pero nosotros tenemos esa duda. ¿Realmente son lo mismo o totalmente en contra? Comencemos hablando de qué puede significar la palabra traslado, César. Mira, ¿cuál es el objetivo yo creo que podemos apoyar mucho a la comprensión de la población? Sí, claro. Porque en este momento yo digo que intencionalmente se están utilizando mal los términos, vinculando esta terminología migratoria con el acuerdo de El Salvador, del presidente Bukele, con el presidente Donald Trump para alquilar, sí, claro, infraestructura carcelaria. Son dos cosas diferentes. Esa es un traslado de reos y estos temas que tú me preguntas son temas de migración, ¿ya? El traslado puede ser una persona extranjera en un país, en Estados Unidos, que de una manera pacífica lo trasladan a otro lugar o al interior mismo de Estados Unidos, ya, un traslado normal. El Salvador firmó con Estados Unidos la aceptación de personas migrantes de otras nacionalidades para ser deportados desde El Salvador. Ya, sí, sí. Lo que ya está haciendo Panamá, lo que está haciendo Costa Rica y lo que está haciendo México.
México le acepta recibir a personas deportadas de Venezuela y de México agarra un avión y los trasladan hasta Venezuela. Ya, ahí está, un traslado voluntario y todo eso. El Salvador tiene firmado, todavía no hemos recibido el traslado de estas personas a nuestro país para que de aquí sean deportadas. Pero ahí tienes una definición de traslado, ¿no? Hay otros términos también. Ya, hay, por ejemplo, la expulsión. Y mira, y aquí sale lo más interesante. Trasladar no es expulsar, al menos... No. Expulsión se usa cuando vos vas entrando de la frontera y das ya dentro del territorio norteamericano, te agarran las autoridades, no pasas por ningún proceso administrativo legal e inmediatamente te expulsan. Esto se aplicó mucho en el título 8, ya del tema de la pandemia, que nos consideraban los migrantes como una amenaza. Entramos a la frontera, te agarraban e inmediatamente expulsaban. Y aquí hay un poco de aclarando. Cuando vemos las estadísticas de deportación, hay una tendencia de confundir deportación con expulsión. Sí, muchísimo. ¿Ya? Entonces, deportación, entras a un proceso legal y de ahí te deportan, te mandan a tu país, pero expulsión te agarran y te mandan. Por eso México aceptó ser un tercer país seguro, porque salvadoreños, hondureños que pasaban la frontera los agarraban, los expulsaban, y México aceptó recibir a estos expulsados. Entonces ahí tenemos dos términos. Uno es el traslado, la expulsión, pero se mete la deportación. La deportación, vos estás en Estados Unidos y de manera ilegal ya tienes un tiempo de estar viviendo ahí y respeta las leyes, como lo que está haciendo Donald Trump, que te portas mal, andas indocumentado, entonces te pasan a una corte y la corte decide deportarte. Sí. Todo esto es para personas migrantes. Ya ahí ya aplica el proceso legal que no se aplicó, o al menos el proceso administrativo que no se aplica durante la expulsión. Correcto. Y ahí está la diferencia. La expulsión se hace inmediatamente en la frontera, en esas 100 millas pasando la frontera. Ahí se hace. Entonces la deportación es lo que más conocemos nosotros. Y el otro tema que es muy usado, tú conoces muy bien la extradición. Ya reos de un país los trasladan a otro porque hay un acuerdo de país de la extradición, lo que está haciendo El Salvador con Estados Unidos, que le están extraditando líderes de las maras para acá. Ahí están 4 términos que necesitamos comprenderlos muy bien, porque se le atraviesa en medio de este camino el tema del acuerdo carcelario. Sí. Ahí te altera el orden y ahí ya no estamos hablando de migración. Ahora, César, otra cosa que siempre dentro de los 4 términos mencionados me surgía es que, a ver, en términos de expulsión, alguien podrá decir, mire, pero entonces eso aplica para indocumentados. Realmente no. Cuando usted obtiene su visa, se le dice, ¿no?, que, bueno, la visa no le garantiza lograr entrar a Estados Unidos, porque usted se la pueden dar. Correcto. Pero ¿qué pasa? Si aterrizando el oficial de migración le hace una serie de preguntas y ve que hay cosas que no cuadran, lo pueden regresar. Eso aplica a pesar de que usted tenga la visa, pero el hecho de no responder bien a las preguntas o de encontrar inconsistencias, te expulsan inmediatamente. Eso es expulsión. Correcto. Tal cual. Y que lo estamos viendo muy seguido en estos tiempos. Hay un dato por ahí, no recuerdo, pero en la administración, en estos casi 100 días de Donald Trump, ha habido mucha expulsión de personas con visa. ¿Ya? Y aprovechando esto, porque fíjate que, bueno, como tú dices, ya entras con visas y vas al criterio del agente migratorio que te va a entrevistar. Y acaba de plantear Donald Trump de que si tú te expresas mal de los Estados Unidos, ya, si tú no estás de acuerdo y condenas las políticas norteamericanas, tú te mereces que no entres a Estados Unidos. Y ha habido muchos políticos que les han negado la entrada a Estados Unidos. A pesar de tener sus papeles en regla. Sí, acaba de plantearlo un dirigente del FMLN que quiso entrar y dicen que no lo dejaron y lo regresaron. No. Bueno, eso y más lo estaremos analizando. Mejor después de nuestra pausa comercial. No nos cambie. Regresamos en breve.
nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en este análisis sobre la terminología en el aspecto migratorio. Ya algunas de las cosas que estamos aprendiendo es que no ha sido lo mismo expulsión que deportación, que traslado, como ejemplos. Pero también hay que evaluar, cuando estamos hablando de externalización carcelaria, ¿a qué específicamente nos estamos refiriendo? Porque desde luego, para todo el contexto que estamos viviendo, necesitamos entender a qué nos estamos enfrentando y si le estamos llamando de la manera correcta. Entonces, cuando hablamos de externalización carcelaria, ¿realmente a qué nos referimos? César Ríos. Muy bien, mira, cómo han ido evolucionando los acuerdos, ¿no? Sí. Nayib Bukele, viendo el lago cuando se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, sí. Marco Rubio, y ahí en el lago de Coatepeque le dice, te ofrezco mi infraestructura carcelaria para que traslades, para que utilices esa infraestructura para reos condenados, como un servicio de cárcel privada, Sí, sí. como Estados Unidos. En Estados Unidos más del 60% de los reos condenados están en cárceles privadas, que pagan entre 100 y 130 dólares la noche, diariamente, allá, a ese. Entonces, dice Marco Rubio, nos ha sorprendido el ofrecimiento de cárceles para reos condenados. ¿Por qué te hago énfasis reos condenados? Porque eso fue el ofrecimiento. Ya, entonces lo veíamos como un negocio, ya, el cual nuestras leyes no tenían que intervenir en nada, porque es como si alquilas tu casa, ¿no? Un pedazo de tu casa. Para mí, ya, y otros expertos de migración, la sorpresa fue el primer envío de aceptación de esta externalización de reos. Es que cuando abren la puerta del primer avión, los primeros 300, se dan cuenta de que no habían reos condenados y que toda la población que venía en ese avión eran población migrante, que había una parte de la MS-13, había otra parte de que decían que eran del Tren de Aragua de Venezuela, pero había una parte de que eran atravesando la frontera del título 8 y los habían agarrado y los habían mandado para acá. Entonces, por lo tanto, ahí se rompe el acuerdo inicial, sí. Y empieza a verse una vinculación del tema migratorio con el tema de cárcel privada en alquiler y entonces, primero, nosotros lo que vemos es que es una infraestructura carcelaria que no está hecho para población migrante, que el único delito que tiene es haber pasado para defenderse una frontera. Entonces, y ahí empieza, a partir de ese momento, empieza lo que yo te llamo ahí, una utilización del hecho para provocar terror y miedo en las poblaciones migrantes que van. ¿Ya? Porque dice, mira, primero la visita de la secretaria de Seguridad que vino al CICOT, se paró delante de los reos y dijo, no entren migrantes indocumentados a El Salvador porque les va a pasar esto. Y utilizó nuestro país y nuestra infraestructura para decirle a la población migrante, si no van a quedar aquí en esta cárcel como todo. Entonces empieza a verse una combinación en lo que ya definimos anteriormente de lo que es el tema migratorio con lo que es una cárcel privada de migración. El tema grande es, por ejemplo, Donald Trump habla, vamos a deportar criminales para El Salvador. Ya definimos qué es deportación. Sí. Ya definimos qué es el acuerdo que le ofreció Nayib Bukele a Estados Unidos.
El tema de cárceles para condenados, y ya sabemos que es una deportación. Y cuando combina deportación de criminales, ¿a qué se está refiriendo? ¿Ya? Aquí hay una utilización mala, pero con intención. ¿Ya? Adrede para que, digo, o sea, voy, me agarran, me deportan, voy a amanecer allá en el SECOT. Entonces, y esa doble intención, lo que ha tenido como resultado en este momento, casi los primeros 100 días de Donald Trump, él se da el lujo de decir, yo reduje el 95% de los pasos por la frontera. ¿Ya? A base de terror, a base y no solamente eso, sino que el vocabulario mismo que utilizan adentro de los Estados Unidos, redadas, deportación masiva y todo ese montón de términos que no hay, primero no hay redadas masivas como la que expresan diariamente, o los vamos a perseguir, o lo que dice la secretaria de Seguridad, los vamos a cazar. Yeah. Esa terminología creo que fue brutal, al menos el intentar utilizarla y decir, mira, ustedes lo vamos a cazar. A ver, estamos hablando de migrantes. Sí, refiriéndose... Que su único delito es ser migrante. Correcto. Entonces todo eso ha provocado terror, Fernando, todo ese miedo, y ahora a tal punto que si viene un coyote y te dice, como han llegado siempre a las comunidades, mira, te ofrezco llevar a tu hijo, no, yo no quiero, ahora no se puede, y no, entonces ya ese tema de la migración irregular ha bajado mucho, pero que hay que tener claridad, lo que te provoca la migración no se ha reducido, iniciar tu camino y la aventura y el riesgo es lo que se ha reducido, pero los problemas que causan la migración todavía existen. Ahora, César, cuando hablamos siempre de externalización carcelaria, alguien podrá pensar, bueno, es que esto tiene alguna especie de beneficio, o de qué manera nosotros lo podemos desglosar para saber qué pros tiene utilizar la externalización carcelaria. Si lo basamos en el primer acuerdo, como decía Nayib Bukele, para El Salvador, si Estados Unidos paga entre 100 y 130 dólares por noche, El Salvador podría cobrarle 50 dólares por noche, y es un beneficio porque le sumaría al capital que se necesita para mantener una cárcel de ese nivel. Es decir, para Estados Unidos es una reducción de costos. Sí, y para El Salvador es un ingreso extra de costos. Estados Unidos tiene también una ventaja porque alivia esa sobrepoblación de presos, sí, y la manda a otros países. Estados Unidos se reduce el esfuerzo de querer construir nuevas cárceles en Estados Unidos porque cuenta con otra infraestructura y segura. Entonces Estados Unidos está bien. Este acuerdo me beneficia mucho y yo pago tanto en Estados Unidos y a El Salvador le voy a pagar tanto para que estén ahí, muy bien. Y no hay ninguna vinculación legal. Estos reos que van a utilizar esta infraestructura no tienen ningún procesamiento legal. Sí, claro. Por lo tanto, como país no podemos cómo administrarlos. Si Estados Unidos nos está pagando por traerlos aquí, es Estados Unidos el que tiene que llevárselos también, o el que diga, mándenos tanto de lo que ya tienen allí, porque es administración total de ellos. El Salvador no tiene nada, absolutamente nada que ver. Esos son los pros, pero hay cosas contra, que es lo que estamos sufriendo en este momento, que es primero, la vinculación de migración con esto te coloca a El Salvador como un país que también se suma al mismo nivel de Donald Trump para perseguir y combatir a la migración irregular, y los condena y los trae. Hay mucha expresión en el mundo de condena y de violación de derechos humanos porque El Salvador tuvo que aceptar a esta población migrante en sus cárceles. Por lo tanto, los riesgos políticos son muy grandes para nuestro país, que a mi punto de vista creo que El Salvador fue sorprendido y no previó, pero quiero hacer una crítica constructiva, no previó que los que iban a mandarle iban a ser migrantes, sino reos condenados. Y precisamente con eso nos vamos a ir a la siguiente pausa. No nos cambie, por favor. Regresamos en Criterios.
Gracias por continuar con nosotros en Criterios. Ahora bien, en resumen de lo que se habló durante el segundo bloque, la externalización carcelaria tiene pros y tiene contra. Entonces vamos a pedir a la producción que por favor nos pueda proyectar esa diapositiva para que podamos entender los pros que hemos hablado. César, hemos hablado de la reducción de costos, esto específicamente para Estados Unidos. Hablamos de alivio de la sobrepoblación, esto también son los beneficios que tiene para Estados Unidos, y también de la capacidad, si no me equivoco, de la expansión de la expansión de la capacidad. Ahora, esa era la parte en la cual nosotros hablamos de los pros, pero ¿qué hay de los contras? Eso con lo que cerramos el bloque anterior. Riesgo de trato inhumano y violación de derechos fundamentales de los reos como punto número 1, y punto número 2, implicaciones políticas, hablando del uso político para generar miedo a la migración irregular, que ya nosotros ya lo estamos viendo a través de la secretaria general de la Secretaria General de Seguridad de Estados Unidos, al decirle, mire, esto les va a pasar, van a venir a parar el CESCOD y les van a pasar cosas peores. Y los desafíos legales, hablando de las complejidades y los acuerdos y los contratos internacionales. Y son las discusiones que hemos estado teniendo en el país. Tanto los jueces en Estados Unidos condenando a Donald Trump por expulsar a deportados en las cárceles, como el país de haberlos recibido sin ningún respaldo legal. Entonces, ahí hay unos desafíos legales en todo este contexto. Ahora, César, pero estamos hablando de ese primer punto. César, ¿quién se tiene que preocupar hablando de estados por los derechos humanos? El principal que se tiene que preocupar es Estados Unidos, dado que es de ellos, es de ellos que se les ha trasladado acá, o es El Salvador quien se tiene que preocupar principalmente de que a ellos no les pase nada más de lo que nosotros podemos especular. Mira, para mí, yo creo que es saludable que El Salvador aclare al mundo de que su ofrecimiento era exclusivamente para reos condenados, no para población migrante. Lo que llama la atención que por qué El Salvador no se pronuncia en la mala utilización del acuerdo, en la utilización política de este acuerdo en el términos migratorios. El Salvador debería expresarlo, y se va para Estados Unidos y sigue hablando con el mismo vocabulario de Estados Unidos, sin aclararle al mundo de que nosotros no tenemos por qué condenar a población migrante, principalmente porque somos un país migrante. La mitad de nuestra población está en el mundo, y nosotros exigimos respeto a nuestra población donde quiera que se encuentre. Entonces, esta aclaración yo creo que puede ser muy oportuna en este momento. Creo que en ese sentido César ha tocado un punto importantísimo cuando hablamos, bueno, los venezolanos se están quejando de cómo se les está tratando, mire, de cómo se les trata desde Estados Unidos hasta El Salvador, pero nosotros nos hemos vivido quejando de que no es un delito ser salvadoreño, no es un delito para que nos traten mal en otros estados, en otros países, no lo es. Entonces, exactamente, aplican la misma terminología. Correcto. No es un delito migrar, y no es un delito ser de una nacionalidad o de otra, y mucho menos amenazarlo. Mire, ¿cómo nosotros vamos a pasar de ser el país, es cierto, el más seguro del continente, pero a la vez el más peligroso para ir a parar a la cárcel? Correcto. Son términos bastante contradictorios, pero que nosotros creo que estamos viendo claramente. Sí. Entonces aquí, Fernando, se atraviesan varias cosas. Uno es, ya hicimos las definiciones, y tenemos un marco lógico de nuestra conversación que nos va a ayudar a avanzar. Si el acuerdo es infraestructura carcelaria, ¿ya? Nosotros no tenemos ninguna decisión sobre ningún reo que haya mandado a Estados Unidos. Nada. Ya, primero porque no han entrado a nuestras leyes y no han sido condenados aquí. Lo que estamos alquilando, nos están pagando por eso. Por lo tanto, no hay nada que hacer, ¿no? El reo salvadoreño, por el cual lo están exigiendo en Estados Unidos, y hasta un juez dijo que los mandaran inmediatamente, aquí hay otras complicaciones que son los abogados los que nos tienen que decir, porque aquí ya no es solamente de un migrante, sino que de un salvadoreño que está en su tierra. Pero en esta tierra, en este país, en su país,
tampoco ha sido condenado, sino que lo han señalado en Estados Unidos sin ninguna condena. Entonces, para poder decidir sobre esta persona tendría que pasar por una condena en El Salvador. Y pues va para el Secot, o va para otra cárcel, o va para donde sea, porque ya está condenado, ya de que pertenece, pero no hay ni condena allá, ni condena acá, y ahí está el muchacho migrante que no sabemos qué fin va a tener. Otro punto de analizar, creo que es la tercera tablita que usted nos ha compartido. Vamos a pedirle a la producción también para que podamos ver la comparativa de términos migratorios y externalización carcelaria. Veamos si podemos ampliar o explicar la primera parte con los términos migratorios. César, estamos hablando de motivos principales, enfoque, fundamento legal y el mensaje político. Sí, ahí está bien, César. Sí, mira, lo que estamos viendo en Estados Unidos, ese punto de vista de seguridad, nos ven como una amenaza a los migrantes en Estados Unidos. Entonces, establecen esto y las deportaciones en Estados Unidos lo ven como un principal regulación y control. Sí, claro. Ya, vamos a hacer deportaciones masivas. Entonces la gente empieza a tener temor y empieza a tener un control de esa población. Principalmente porque, dice Donald Trump, queremos, y te voy a aprovechar este tema para algo que pasó en la semana pasada, que le pide a la población migrante que si estás en Estados Unidos más de un mes residiendo en Estados Unidos, a partir de los 14 años, vayas y que llenes una hoja en línea y te registres y dice: yo entré hace 5 años a Estados Unidos, he estado trabajando y vivo en este lugar y yo entré de esta manera y ahí te va. Entonces dice Donald Trump, queremos regularizar, queremos tener un control de eso, pero eso no te garantiza de que cuando llenes eso, el día siguiente te van a ir a buscar a tu casa y hay mucho control de eso. Es más, mira, acaba de terminar la reinscripción del TPS y no se reinscribieron más del 60%. Entonces no sabemos si unos ya optaron por una residencia permanente o tienen miedo de ir para una deportación. Entonces esa regulación y ese control es uno de los principales. Luego viene el tema de la seguridad nacional, que es lo que más maneja Donald Trump. Estamos siendo invadidos por terroristas migrantes. Hemos creado un monstruo del Tren de Aragua y lo vamos a perseguir. Entonces están utilizando estrategias vinculadas a la migración con el tema migración. Y el otro tema, lo que acabamos de ver, el tema de legalización, es muy peligroso porque en este momento ya no te da mucha garantía que tú seas residente permanente, que tenga la green card, ya, porque si tú has manejado, si has pasado luces rojas o manejado en estado de ebriedad, ya para Estados Unidos ese crimen ya te convierte en una amenaza para la sociedad norteamericana, por lo tanto no te mereces esa residencia y te expulsan. Y ya estamos viendo migrantes legales en Estados Unidos que han sido expulsados. Y el mensaje político utilizado, lo que vino a hacer la secretaria de Seguridad aquí, en las cárceles de aquí, así van a terminar en el Secot, si usted sigue yéndose, ¿no? Por ahí va el tema migratorio, ¿no? Claro, pero intentando garantizar, al menos para ellos, los principios de los derechos humanos, al menos, dado que, mire, les estamos alquilando la cárcel, pero les prometemos de que si Estados Unidos de repente los pide de vuelta, pues mire, se los enviamos completos, ¿no? No le va a faltar alguno, imagino. Correcto. Y entonces aquí está no solamente la mala utilización de los términos, sino que, vea, primero, Fernando, no sabemos, porque no hay nada escrito sobre el acuerdo de alquiler de cárceles. Ya no sabemos si esto fue lo que se acordó o no, pero de que están utilizando este acuerdo en términos migratorios es lo más dañino que haya. Y entonces el enfoque de cumplimiento de condenas es lo que menos hemos visto en el Secot. Que por cierto, le vamos a pedir a la producción si nos puede poner nuevamente
la externalización carcelaria. Claro, y nos vamos a ir hacia la parte de externalización carcelaria para que nosotros podamos tener un mejor conocimiento sobre lo que estamos comenzando a ver, César, porque nos estamos hablando... Fue una gestión penitenciaria. Claro. ¿Ya? Fue una gestión penitenciaria, el acuerdo, y le dice, mira, te vas a ahorrar tanto, me imagino a Nayib Bukele diciéndole a Marco Rubio, te vas a ahorrar tanto y anda a conocer la cárcel y vas a ver qué asegura. Entonces hay una gestión ahí y enfocado al cumplimiento de condenas. Por lo tanto, hay un fundamento de acuerdos bilaterales, claro, que es lo que legaliza, pero es sobre la utilización de una cárcel. No se fundamenta en leyes migratorias de los países sobre una persona condenada. ¿Ya? Ahí es donde está el problema, porque nuestros abogados, aquí hay, viste que han nombrado unos abogados venezolanos que están viendo aquí cómo liberan a esta población. Pero ¿qué tiene que ver El Salvador, nuestras leyes, con esta parte? Sí. Y eso, entonces les han dicho, vayan a Estados Unidos, que allá. Pero ahora nos sorprende mucho la actitud que ha tomado el presidente Bukele en la utilización de esta población para negociaciones políticas. Sí, desde luego. Bien, con esto nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. No nos cambien, regresamos en Criterios. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde seguimos abordando el tema migratorio. Ahora bien, hay otro punto sumamente importante y es evaluar la visita del presidente Bukele a la Casa Blanca para poder reunirse con el presidente Trump, ya que muchos pensábamos, como tal, de que esto podría traer beneficios hacia la comunidad migrante salvadoreña. Pero al final, El Salvador logra algo. Es más, los venezolanos que están en el SECOT lograron algo con el hecho de que el presidente Bukele visitara la Casa Blanca. Por favor, César Ríos. Sí, mira, como asociación Agenda Migrante nosotros hicimos público unos puntos de agenda para que el presidente Bukele llevara ya en temas de intereses migratorios. Sí. Porque mira, esa visita en el entorno económico, migratorio y político tenía mucha importancia esa sentada y esa visita a Estados Unidos. Nosotros pedíamos al presidente Bukele que tocara unos puntos, como por ejemplo, no quisiéramos ser sorprendidos con el TPS. Los compatriotas tienen 22 años viviendo allá, han respetado las leyes, han aportado a la economía de Estados Unidos, por lo tanto se merece una residencia permanente. Desde luego. ¿Ya? Entonces que gestionara de que les diera residencia permanente a esos 230,000 salvadoreños que está en medio de un proceso de alargamiento de sus permisos para estar allá. No se tocó, del tema migratorio no se tocó. Hay mucha población en Estados Unidos con muchas expectativas de esta visita, y es que muchos de los salvadoreños, un porcentaje grande de la población migrante salvadoreña en Estados Unidos ya tiene viviendo ahí más de 10 años, ¿ya? Trabajadora, aportándole a Estados Unidos, y esta población quisiera que les diera un beneficio de residencia permanente allá. Y eso se lo pusimos, no se habló nada del tema. Hay otro tema, si lo queremos ver ya en función de legalidad en Estados Unidos, las mujeres trabajadoras migrantes le pedían que se le incluyera en los temas de negociación de El Salvador y Estados Unidos, porque las mujeres, que la mayoría trabaja en servicios y comercio en Estados Unidos, las trabajadoras de las casas, de limpieza, cuidado de ancianos y todo eso, no se les reconocen sus derechos laborales. Muchos no se les paga seguridad social y no les pagan el acuerdo de costo de hora. Entonces, lo que pudimos ver, los 30 minutos públicos que se dieron, lo que se basó es en temas de seguridad nacional.
Ya, y solo podemos ver la composición de la delegación de salvadoreños para que acompañó al presidente, ningún experto de inmigración, ni ningún experto en temas de desarrollo económico, que es lo que provoca la migración en Estados Unidos. Ahí no estaba la ministra de Economía, ni el ministro de Agricultura, ni la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, no había ahí. ¿Los tepecianos corren alguna especie de peligro entonces con respecto a tener miedo de ser deportados? Claro, estamos hablando de que es un estatus de protección temporal, pero es temporal, no permanente. Correcto. Entonces, ¿podría cambiar algo en los próximos meses, César, y que ellos entren en un peligro real, en un peligro fuerte de ser deportados? Mira, en esta administración Trump todo es posible. ¿Ya? Se le suspendió el TPS a Venezuela, a Nicaragua, sí, a Haití. Ya, ¿quién podría hacer que el país más pobre de América Latina se le suspendiera el permiso temporal? Se le suspendió. Por lo tanto, aquí dicen que, por ejemplo, el tema del TPS para países como El Salvador, el Estado lo utiliza como la moneda ahí, ¿verdad? Tenés que seguir nuestros pasos, los acuerdos de los países como Honduras, El Salvador, México, porque si no, lo primero que hago es suspendo el TPS, y ahí estamos en eso. A ver, quiero entender mejor esto. Las negociaciones que se han hecho con Estados Unidos con respecto a mantener a estas personas en el SECOT y mientras El Salvador siga obedeciendo, ¿podría eso ser una garantía de que el TPS va a continuar? Es decir, dando y dando. Bueno, mira, lo que acabas de decir, Fernando, es la expectativa, no solo en temas migratorios. La empresa privada en El Salvador esperaría que la política arancelaria de Estados Unidos a nuestro país no le afecte o no le siga afectando por ahí. Entonces hay temas de intereses migratorios sobre las expulsiones de migrantes, las aranceles económicos, y ahí está. El tema migratorio, lo que te quiero ser enfático es que hasta hoy las deportaciones de Estados Unidos han sido selectivas, porque las deportaciones se dan a población que tienen orden de deportación, y cuando tienes orden de deportación ya sabes qué nacionalidades tienen, a dónde viven, a dónde trabajan, a dónde encontrarte y tu núcleo familiar. Sí. Por lo tanto, mira, me llama la atención, ¿de dónde son las mayores deportaciones de Estados Unidos en estos casi primeros 100 días de Donald Trump? México, Nicaragua, Venezuela, Cuba. ¿Ya? Y hay una relación política, comercial, ¿ya? Como la del norte, el comercio norte de Estados Unidos con México y Canadá, políticos en Venezuela y Cuba, Nicaragua, y económicos con el tema petróleo con Venezuela. Sí. Entonces, ahí está. Honduras ha tenido deportación y van en aumento también. El Salvador, aunque no conocemos datos estadísticos, no se reportan una cantidad elevada de deportación. Bueno, al menos con eso levemente estamos, no sé, eso puede ser sí, no sabemos. Una leve tranquilidad. Sí, no sabemos porque aquí lo que hace falta es transparencia en información, no sabemos cuánto deportado viene, no sabemos qué acuerdo, qué consideraciones migratorias se pueden tener los salvadoreños en Estados Unidos, o sea, no sabemos, ¿no? Lo que sabemos es de que le dijo mi gran amigo y te conozco desde que era joven, hasta ahí, que le dijo Donald Trump a Bukele. Sí, claro, como otros presidentes, ya recuerda el periodo Bush cuando le dijo my friend al presidente Flores, ¿no? Demasiada especulación, y creo que lo que más preocupa es de que no hay nada escrito, que pareciera que todo es mera palabra. Correcto. Y las palabras del viento pues se las lleva. Sí, y el tema de que, y esto tiene muchas consecuencias, pero así puntualmente, no puede ser posible que utilicen a la persona ya en negociaciones políticas y negociaciones de intereses de diferente índole, y que en el centro sea personas, familias y niños ahí. Sí, ahí debe haber más transparencia. Bueno, con esto nos vamos a trasladar a la última pausa. No nos cambie, regresamos en breve en Criterios.
A fin de cuentas, si usted quiere buscar asilo, quiere buscar refugio en los Estados Unidos, como históricamente así ha sido, ¿es preferible que usted lo siga intentando o es preferible que usted voltee a ver a otros estados que no tienen, al menos ahorita, las mismas condiciones migratorias que Estados Unidos? Por favor, César. Mira, hay que tener claro para todas las familias, principalmente familias pobres, que son las involucradas en el tema migratorio, de que ya estamos hablando de una nueva realidad migratoria. Ya aquel momento en que en la noche no dormiste y decidiste agarrar camino para Estados Unidos a ciegas, solo con una mochila en el hombro, se acabó. Sí. Ya, eso ya no. Estados Unidos acaba de firmar con Guatemala un acuerdo de militarizar la frontera de Guatemala con México. Acaba de firmar con México la movilidad de 10.000 guardias para controlar toda la ruta migratoria y la frontera. O sea, ya no puedes. Y si tú decides Europa en este momento hay una nueva composición del Parlamento Europeo y esta nueva composición de derecha del Parlamento Europeo está fundamentada en cuestiones sociales vinculadas a la migración. Y el mismo discurso de Donald Trump, abrieron las fronteras y nos invadieron los migrantes. Por lo tanto, también hay problemas a nivel global de buscar el lugar donde vamos a la migración. Se habla, mira, en estos meses, administración Trump, se habla que en Brasil se está aumentando la población migrante de toda la movilidad del sur. Se habla de España que está aumentando también la población. Pero en sí, el tema del asilo y del refugio se ha interrumpido y la misma ACNUR y Naciones Unidas dice que empecemos a revisar los mecanismos que habíamos tenido anteriormente para solicitar asilo y refugio, ¿no? El tema, lo que llama la atención es que la migración se está combatiendo con muros y con amenazas y con detenciones. Con una política de terror. Y no se habla, y aquí me quiero referir a la visita de Bukele a Estados Unidos. Si vamos a hablar en términos migratorios, que inviertan en nuestras comunidades rurales de donde salen los migrantes. Los trabajadores agrícolas necesitan oportunidades en sus áreas de vivencia, de sus comunidades, para que al invertir ahí dejen de pensar en la migración. Pero esto no se termina solo con una amenaza y con el terror o con levantando muros, es de invertir y dinamizar las economías locales. Y ahí tienen un papel fundamental y protagónico, como lo hemos hablado siempre, Fernando, de los dirigentes comunitarios, de los alcaldes municipales, tienen que entender este nuevo fenómeno de la migración. Y por tanto, no es ni garantía, ni pedir asilo o refugio en Estados Unidos, ni ahorita tratar de entonces de ver Europa, porque se está yendo por el mismo camino y de repente íbamos a llegar a un momento en que pedir asilo o refugio va a ser un delito. Sí, sí. Lo que invita a nuestra empresa privada y a políticas públicas de esforzarse más en dinamizar las economías locales. Totalmente. César Ríos, se nos ha terminado el tiempo, no nos vamos sin agradecerle por habernos aclarado tantos términos que realmente en los últimos días se están confundiendo y están pareciendo exactamente lo mismo, pero vemos que cada uno tiene una función, una misión diferente, y esto pues para poder entender el contexto al cual nosotros nos estamos enfrentando, así que esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Muchas gracias, Fernando, y con mucho gusto, ya sabes. Encantado. Bueno. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.